Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Dios es grande y maravilloso. Amén. Su presencia está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. La presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir un momentito ahí en nuestras Biblias. Una historia muy bonita que me ha cautivado a mí en estos días. He estado ahí tras de ella. Amén. El libro de Jonás. Todo el que tiene Biblia, vamos a irnos al libro de Jonás, si me hacen el favor. Bendito sea Dios, santo es su nombre. Amén. A ver si lo tenemos por ahí. Amén. Ahí me dicen amén cuando tienen la lectura para empezarla. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y que dé un mensaje a Nínive, porque la maldad que había en la ciudad de Nínive ya era muy grande. Era una ciudad que se había alejado de Dios por completo, le había dado la espalda a Dios. Amén. Y entonces Dios en su corazón ya quería destruir a Nínive. Ya Dios había tomado esa decisión de destruir a Nínive. Pero Dios manda a Jonás a que fuera a hablarle a Nínive, a que fuera a dar el mensaje a Nínive de salvación, porque si no Dios iba a destruirlo. En el capítulo 3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Ahora vamos a preguntarnos un poquito: ¿por qué Jonás no quiso obedecer a Dios? ¿Por qué Jonás hizo lo contrario? Porque Jonás va y se va a Job, sí, y se montó en una nave y agarró al lado contrario completamente. Vete a agarrar para Nínive, a dar el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Jonás agarró para Tarsis, agarró al lado contrario completamente. No quiso obedecer a Dios. Amén. Y Jonás, escúcheme bien, iglesia, Jonás era un profeta de Dios. Él era un profeta, era una persona que Dios le hablaba, y Jonás escuchaba la voz de Dios perfectamente y entendía qué era lo que Dios quería. Pero él no quiso. Amén. Jonás no quiso porque él sabía que en Nínive eran personas muy malas, muy crueles. Era una ciudad que hacía mucho daño, tenía mucha fuerza, mucho poder. La ciudad de Nínive aproximadamente era de 120,000 personas. Era grande. Era la capital del imperio asirio y era muy poderosa. En ese tiempo era muy, muy poderosa. Y en su momento le hacían mucho daño a Israel. Y Jonás era hebreo, era israelita. Y esa ciudad siempre, o la gente de ahí siempre le había hecho muchos daños a ellos, porque eran poderosos, tenían muchas maldades. En su corazón eran personas malas y perversas. Entonces, si nos vamos ahorita a vivir de nosotros, si yo tengo alguna amistad, usted tiene alguna amistad en su casita, y usted le habla a esa persona lindo, le habla bien, trata de que esa persona esté bien, trata de darle buenos consejos, trata de hacer las cosas bien, y esa persona de una u otra manera empieza a hablar mal de uno, a hablar mal de usted, a criticar, a señalar, usted empieza a sentirse muy mal, y usted dice: pero ¿por qué? No calza, ¿verdad? No calza la situación que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Yo trato de hacerle un bien a Jorgito, un ejemplo, ¿verdad? Y Jorgito me paga como mal. Entonces es difícil que en el momento que Dios me dice a mí: vaya y ore por Jorgito, ore por él, cuando yo sé realmente que Jorgito me está haciendo un daño a mí. ¿Me entiende, iglesia? Es difícil. Es fácil cuando usted querer al que te quiere, es fácil abrazar al que te abraza, es fácil darle la mano al que te da la mano, es muy fácil hablar bien de alguien que habla bien de usted. Pero cuando usted le dicen haga lo contrario, si usted sabe que esa persona habla mal de usted tiene que ir a hablar bien de él. Si usted sabe que esa persona lo que lo hace es maldecirlo a usted,
y usted tiene que ir a ver cómo lo bendice de una u otra manera. Amén. Jonás no quería al pueblo de Nínive, lo detestaba. Ahorita en la lectura lo vemos bien, lo detestaba, no lo quería para nada, porque Jonás sabía quién era Nínive. Jonás era un profeta de Dios. Jonás sabía el daño que ese pueblo le había hecho a todos los israelitas, a los hebreos. Ahí vamos a irnos para que tengamos un poquito de idea qué era Nínive o cómo era Nínive, ¿verdad? Que por qué podemos ahorita señalar un poquito a Jonás y criticarlo y decirle, pero si Dios te habla, haga caso. Amén. Iglesia, si Dios nos habla, tenemos que hacer caso a Dios. Amén. Amén. Tenemos que ser obedientes. Pero es fácil ahorita uno y ver un poquito la lectura y decirle, ¿por qué no? ¿Por qué no quiso Jonás hacer caso? ¿Por qué Jonás no quiso ir a predicar, no quiso ir a hablar, no quiso hablarle a ese pueblo de Nínive para que no fuera destruido? Vamos a irnos un momentico al libro de Nahum 3:7. Nahum 3:7, capítulo 3, versículo 7. Bendito sea Dios. Amén. Vea qué era Nínive, vea cómo era Nínive, vea para que usted entienda por qué Jonás no quería y no quiso ir a Nínive. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Amén. Bendito sea Dios. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán consoladores? Vamos, devolvámonos al 5, mi amado hermano. 3:5. Esteban, si me hace el favor. 3:5. Amén. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faltas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieron se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. Amén. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Dios habló así? Porque era una ciudad mala, apartada de Dios completamente. Un corazón perverso tenía esa ciudad. Entonces en su corazón Jonás no quería ir a hablarles. Jonás no quería que esa ciudad se salvara, porque había mucho daño en esa ciudad al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, a los hijos de Dios. Esa ciudad, Nínive, les hacía mucho mal, mucho daño. Entonces es difícil, mi amado hermano, si uno se pone o lo puede señalar, es muy complicado cuando alguien te hace daño y usted tiene que ver cómo hace para que esa persona sea bendecida. Amén. Pero Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto lo creen? Dios es un Dios de oportunidades, y Él quiso darle una oportunidad más al pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, ni aun los malos, ni los perversos, ni los que matan inocentes, ni los que botan sangre. Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Amén. Volvamos al libro de Jonás. Nuevamente, en el versículo 3, y Jonás se levantó para ir de su presencia de Jehová a Tarsis, y se descendió a Job, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás pensó que él se iba a esconder de Dios. Jonás pensó que haciendo lo contrario se iba a esconder. Dios no se iba a dar cuenta dónde él estaba. Amén. Él pensó eso, que él podía esconderse. Déjeme decirle algo, amada iglesia, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Esté donde usted se encuentre, haciendo lo que usted esté haciendo, usted no se puede esconder de la presencia de Dios. Amén, amén. Si nos juntamos con personas de malos pensamientos, Dios sabe dónde está usted. Si nos juntamos con personas de buenos pensamientos, Dios sabe dónde está usted. Amén. Déjeme decirle algo. Donde quiera que usted se encuentre, Dios sabe que usted esté. Amén. Volvámonos de todo corazón a Dios. Hagamos su voluntad. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Entonces vemos un pecado que empieza Jonás a hacerse en sí mismo, la desobediencia. Jonás empieza a ser desobediente porque Dios lo envía a hacer algo y no lo hace.
Y toda desobediencia en el cristiano trae consecuencias. Amén. Y lastimosamente para mal. Cuando un cristiano no es obediente a la palabra de Dios, trae consecuencias. Y consecuencias para mal. Y sin querer nosotros, nuestras consecuencias pueden abrazar a nuestros mismos seres queridos, a nuestros familiares, amigos, amistades. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, podemos traer consecuencias para unas segundas personas, como le pasó en el caso a Jonás. Bendito sea Dios. Jonás trata de esconderse y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿A quién clamaban? A su Dios. Los marineros tenían dioses. Amén. Los marineros tenían sus dioses, pero no era el Dios de Jonás. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, nosotros generalmente vamos a volver a ver para arriba. A veces Dios nos hace pasar por muchas pruebas y muchas dificultades para que nosotros humanamente volvamos a ver para los cielos y nos acordemos que allá arriba hay un Dios todopoderoso que todo lo puede. Amén. Pero a veces nos hace pasar por pruebitas, por luchas y por cositas. A los marineros que no tenían que ver nada con el mandato de Dios, a Jonás, los hace pasar por una prueba muy difícil. Lo contaba yo a los jóvenes el viernes, no lo voy a contar porque se alarga mucho. Yo y mi esposa tuvimos una prueba de esas, de estar en el mar y casi nos ahogamos hace unos años. Éramos novios y vivimos lo que es, mi amado hermano, vivimos lo que es estar así de ahogarse. Mi esposa casi se me muere ese día, éramos novios hace muchos años, pero Dios tenía un propósito con nosotros y aquí estamos, amén, bendito sea Dios. Pero sí vivimos esa angustia, lo que es usted ver las olas que se cubren, ver ese problema, ver que hay gente que te quiere ayudar, pero no pueden hacer prácticamente nada. Si la mano de Dios no está en ese momento, nos hubiéramos muerto, amén. Ellos humanamente tuvieron miedo, tuvieron ese temor, nos hundimos, se nos desbarata el barco, nos vamos a morir en este momento, ¿qué seremos? Y empiezan a levantar su mirada y hablarle a sus dioses, amén, para que los dioses de ellos en ese momento los salvaran. Pero ¿qué sucedió, mi amado hermano? ¿Qué sucede? Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, o sea, quisieron hacerla más liviana. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bendito sea Dios. Jonás estaba durmiendo. El gran profeta del Señor, el profeta que Dios mandó hablarle al pueblo de Nínive, sencillamente se durmió. Estaba un problema fuerte en la nave arriba, estaba la situación difícil, estaban muriéndose los pobres marineros y el capitán. Ellos estaban en ese miedo, en ese temor. Y Jonás estaba dormido. Amén. Que Dios no nos agarre durmiendo a nosotros, amado hermano. La venida de Dios está cerca. ¿Cuánto lo creen? La venida de Dios está cerca. Que Dios nos agarre despiertos. Que no nos agarre durmiendo en ese momento. Amén. Porque si nos agarra durmiendo, mi amado hermano, tenemos que estar listos y preparados con nuestras candelitas bien encendidas, que la llama no se apague en todo tiempo y en todo momento. Amén. Estaba durmiendo en la situación tan difícil que estaban viviendo. Él estaba tranquilo y durmiendo, siendo el culpable de lo que estaba pasando. Bendito sea Dios. Y el patrón, el capitán de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. ¿Verdad qué lindo? Como cuando a veces nos llegan pruebas a nuestras vidas y empiezan las personas que están a nuestro lado sin darse cuenta uno de la situación que usted o yo a veces estamos viviendo, y son para bendición de terceros, son para bendición de otra persona, y a veces no nos damos cuenta.
A veces usted está pasando una situación muy difícil en su hogar, en su casa, y usted empieza a buscar a Dios de una u otra manera, y hay personas que empiezan a ser bendecidas. Ellos automáticamente en ese momento le dicen a él: dígale a su Dios, háblele a su Dios, amén, pídale a su Dios para ver si él te escucha. ¿Por qué? Porque los dioses de ellos no escucharon, porque los dioses de ellos no sirvieron, porque el Dios de nosotros sí sirve. El Dios de nosotros todo lo puede, todo lo hace posible, amén. Bendito sea el Señor. Tenemos un Dios poderoso, amada iglesia, pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Ellos se dan cuenta que el Dios de ellos no pudo hacer nada en el momento de la dificultad. Bendito sea Dios. Y dice: quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahí empiezan y lo declaran más bien como su Dios. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Bendito sea Dios. Jonás nunca aceptó lo que estaba pasando. Jonás nunca pidió perdón. Jonás nunca se disculpó. Jonás no llegó y dijo: tranquilos, yo soy el culpable. Ahí después lo dice, pero después de que se dan cuenta. Pero Jonás nunca aceptó. Amén. Que nosotros como cristianos aprendamos a ser humildes. Amén. Y aprendamos a entender que muchas veces cometemos errores. Y hay que aceptarlo, mi amado hermano. El cometer un error es de persona valiente. Amén. Porque esa persona se va a levantar y va a volver a caminar. Va a levantar su mano nuevamente. Amén. Pero hay que aceptar muchas veces nuestro error. Hice mal, estaba haciendo mal, no estaba haciendo bien delante de Dios. Y acepto mi error y le pido perdón a Dios de corazón. Y Dios es tan lindo y tan justo que me va a perdonar y me va a dar otra segunda oportunidad, o otra tercera oportunidad, o otra cuarta. Siempre y cuando tengamos tiempo, Dios nos va a extender su mano y nos va a dar una oportunidad más. Amén. Bendito sea el Señor. Pero depende de nosotros que aceptemos lo que ha pasado. Bendito sea Dios. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Bendito sea Dios. Y él le respondió: soy hebreo. Oiga lo que dice: y temo a Jehová. ¿A quién teme? A Jehová. Ahí le está diciendo quién es el Dios de él, quién es el poderoso, quién es el que sí escucha, quién es el que sí hace las cosas posibles. Amén. Bendito sea Dios. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ya él, cuando entró por ahí, le dijo a alguno ahí simuladamente: es que me vengo escondiendo de Jehová. Mi amado hermano, pero ellos no sabían quién era Jehová. Nunca lo entendieron hasta que comenzaron a pasar la prueba, hasta que comenzaron a ver que el barco se movía, hasta que comenzaron a ver que sus días en cualquier momento se podían terminar. Ahí ya entendieron y dijeron: ay, sí, cierto, ¿para qué lo montamos? ¿Por qué lo subimos si él venía escondiéndose de Jehová? ¿Por qué le dimos permiso de que entrara con nosotros? Muchas veces en nuestro vivir: ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué hice esto? Pudiendo haber hecho lo contrario. Cuando ya la prueba la tenemos encima, cuando ya tenemos el saquito encima, ya, ay, sí, cierto. Como dirían por ahí: ¿por qué le dije a fulano de tal? ¿Ah? Hay que pensar muy bien lo que hacemos. Amén. Porque luego viene la consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué no le hizo caso a Dios? ¿Por qué no fui a orar por tal persona? Amén, amén. ¿Por qué no tuve el corazón y la voluntad de pedir perdón, de hablar con tal persona? Ahorita vemos, ¿verdad?, que Dios está empezando a llamar mucha gente, y mucha gente se está yendo. Qué difícil si el día de mañana se va algún ser que tuvo un problema conmigo o con usted, y Dios lo llama a cuentas, y no tuve yo la suficientemente voluntad para ir donde esa persona y hablar y decirle: perdóneme, hice mal. Un ser querido
A veces entre las mismas familias nos peleamos con un tío, con una tía, con un hermano, con abuelo, con papá, con mamá. Póngale el nombre que usted quiera. Déjeme decirle, sea valiente y pida perdón. Amén. Hay que perdonar para ser perdonados. Eso es lo que cuesta. Cuesta, más si te han hecho daño. Pero es que usted necesita ese perdón para que el de arriba te perdone. Ya si no te quiere perdonar, Dios se va a encargar de la situación. Amén. Pero usted necesita, bendito sea Dios, ese perdón para usted irse limpio, con las manos limpias al cielo, que es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que no nos estorbe nada en nuestro vivir. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Santo Dios. Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Bendito sea Dios. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. O sea, Jonás le dice: para que esa tormenta calme, agárrenme y échenme al mar. Eso dijo Jonás: échenme al mar y verá como la tormenta, la tempestad, la situación que está viviendo en ese momento se va a calmar. Ahora pregunto, iglesia, ¿por qué Jonás en ese momento no pidió perdón? Si nos vemos a la lectura ahorita, si nos vemos a la situación, a la historia, ¿por qué Jonás no dijo: yo estoy haciendo mal, no estoy obedeciendo a Dios y por eso está cayendo esto? Pero ¿por qué Jonás no volvió a ver para el cielo? Se arrodilló en ese momento y le pidió perdón a Dios. ¿Por qué? Si Jonás se hubiera arrodillado, yo me imagino, amén, que se calma la tempestad de una vez. Se hubiera calmado. ¿Por qué no le pide perdón a Dios? Vea bien y escuche y lea. Él decide y prefiere morirse. Tírenme al mar y se va a calmar todo esto. Él prefiere morirse. Jonás prefiere morirse antes de pedirle perdón a Dios y antes de ir a Nínive a predicar y a decirle al pueblo de Nínive que se arrepintiera. Era tanto el rencor o el odio que él tenía que él prefirió morirse. Si usted lee la Biblia, eso dice: tírenme al mar, tírenme, y verá que esto se calma. ¿Por qué? ¿Por qué decidió morirse? Jonás no sabía que había una ballena allá abajo que lo estaba esperando y que se lo iba a tragar y que no se iba a morir. Él no sabía eso. Póngase en este momento usted en la situación de Jonás. Móntese ahí al barco. Móntese en este momento usted al barco. Y está el barco que se muere todo el mundo y usted: tírenme, y esto se va a calmar. Pero no reconozco. No le digo: Dios, perdóneme que yo estoy fallando. No se lo reconozco. Prefiere morirse Jonás antes de reconocer. Amén. ¿Cuántas personas a veces por un orgullo, amén, no cortan una maldición? Por un orgullo no cortan una maldición en su hogar, en su casa, en su familia. A veces somos muy orgullosos y no lo entendemos. Amén. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé esa capacidad para pasar eso, mi amado hermano, y no ser orgullosos, no ser altivos. Jonás nunca le pidió perdón a Dios. Sencillamente: máteme, pero yo no voy a ir a predicar, no voy a ir a hablar y no le voy a pedir perdón a Dios tampoco. Él decide eso. Bendito sea Dios. Vea lo que él le dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Pero vea qué bonito. Jonás le pide eso a ellos, personas que no conocían a Jehová hasta en ese momento, personas que no lo conocían. ¿Cuántas veces a nosotros llega un extraño y nos pide un favor y vuelvo a ver por otro lado? Nos piden ayuda y vuelvo a ver por otro lado. Llega alguien a nuestra casa, nos pide un vasito de fresco, de agua, un pancito y vuelvo a ver por otro lado porque no sé quién es, no lo conozco. Esas personas a Jonás no lo conocían, pero en ese momento ellos conocieron al Dios de Jonás. Amén. Entonces ellos intentan hacer algo por Jonás, porque se dan cuenta que Jonás es un profeta, se dan cuenta que Jonás es un siervo.
que era un poquito desobediente y cabezón, sí, era cabezón y desobediente, no quiso hacer la voluntad de Dios, pero ellos lo reconocían como un siervo de Dios en ese momento, porque vea lo que sucede. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más y más. Ellos intentaron salvarle la vida, porque ellos sabían que se iba a morir. ¿Acaso ellos también sabían que había un pescado por ahí, una ballena grande que se iba a tragar a Jonás? Ellos no querían que Jonás muriera y no lo conocían y quisieron hacer el bien con él. Y vea que bien donde lo reconocen a Dios. Por eso cuando hay pruebas o luchas, siempre vienen las maravillas de Dios tras de esa lucha, tras de esa prueba, tras de muchas oraciones, tras de muchas cosas en nuestra vida. Tarde o temprano viene la bendición de Dios. Amén. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea Dios. Qué lindo aquí, pues en el 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron, clamaron ya reconocieron a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Bendito sea Dios. Amén. Mi amado hermano, ya lo conocieron a Jehová. Se dieron cuenta que hay un Dios poderoso que estaba en los cielos, que tenía el poder, que tenía el dominio para calmar el mar, para calmar cualquier tempestad, para calmar cualquier situación. Se dieron cuenta que hay un Dios poderoso, amén, y dejaron sus dioses de lado, y de ahí en adelante esos hombres se enfocaron en el mismo Dios de Jonás, en el mismo Dios de nosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Oiga qué lindo. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. ¿Quiénes fueron las primeras personas que fueron a predicar en ese momento después de que llegaron al lugar? Esos marineros. Esos marineros en ese momento, Dios todo en la vida es un propósito que muchas veces nosotros no lo vamos a entender ni a comprender. Pero la situación de Jonás le trajo bendición a esos marineros. Esos marineros en ese momento llegaron al lugar para donde ellos iban, para Tarsis. Ese barco siguió hacia Tarsis. Esos marineros se apiaron del barco, mi amado hermano, y lo primero fue, comenzaron a hablar del Señor, comenzaron a hablar de Jehová, comenzaron a hablar de que había un Dios poderoso, comenzaron a hablar de la situación que vivieron, de lo que les pasó, comenzaron a decir todo eso. ¿Usted cree que no fueron a predicar donde quiera que estuvieron? A sus familias, a sus hijos, a sus vecinos, al pueblo completo. Esa gente seguro dijo: nos pasó esta situación, montamos a una persona y la pudimos llevar, y el mar aquí, el mar allá, y había un Dios poderoso que llegó y calmó el mar, calmó todo en el momento que el profeta dijo: échenme al mar, y el mar se calmó. Fueron de una vez convertidos a Jehová todos esos marineros y el capitán, porque conocieron y vieron la gloria de Dios. Amén. Y empezaron a hablar de Dios, de Jehová, donde quiera que estuvieron, donde quiera que fueran. Amén. Muchas veces en nuestra vida vemos la gloria de Dios de una u otra manera, vemos a Dios maravillarse en nuestras vidas de una u otra manera, y muchas veces callamos, no hablamos, no comentamos, no decimos: eso no fue nada. ¿Cuántas veces nos ha librado Dios de un accidente, de la muerte? ¿Cuántas veces hemos tenido problemas muy difíciles, de muchas circunstancias muy duras? Amén. Y Dios tiene poder y te saca de esa situación, te saca de ahí, te libera del mal. Pero tal vez no hablamos. Aprendamos a hablar de las maravillas que Dios hace todos los días en nuestras vidas. Amén. Tal vez para lo que para mí es algo pequeño, para otra persona puede ser algo grande, puede ser de gran bendición. Dios quiere que aprendamos a hablar y que seamos obedientes a su palabra. Amén. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Ayunó Jonás a la fuerza, ¿verdad? Amén. 3 días. Tuvo que ayunar a la fuerza. Ahí no podía comer nada, en el vientre del pez. Y nunca esperó Jonás eso, que todavía no era su momento. Amén. Nunca lo esperó. Hoy viene la oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez.
Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en el medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Hasta ahí se acordó de Jehová otra vez, ¿verdad? Cuando ya vio la muerte, cuando vio que no había nada que hacer, ahí levantó la cabecita y se acordó que había un Dios poderoso. Bendito sea Dios. Y me acordé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, ahí oiga lo que le ofrece ya Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Amén. Y mandó Jehová al pez y vomitó en tierra. Bendito sea Dios. Pasó mucha angustia, ¿verdad? 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. ¿Cómo podía oler eso ahí? ¿Qué dificultad está viviendo Jonás? ¿Que lo podemos leer corrido? Lo vemos como una historia, pero si lo vemos realmente, hermano, como es, la palabra de Dios es verdadera, es eficaz. Amén. Es cortante como una espada de doble filo. Amén. Mi amado hermano, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Olía feo, no había comida. Seguro estaba todo obviamente mojado, baboso y todo. Amén. Dios a veces nos mete en unas pruebas difíciles. Amén. Cuando somos cabezoncitos, cuando no escuchamos su palabra, cuando no queremos obedecer. Entonces Dios a veces nos tiene que pasar por pruebas, situaciones duras y difíciles, para que nos acordemos que Dios está en los cielos. Amén. Que Dios es un Dios poderoso y que Él nos necesita a nosotros. Él nos necesita. Amén. Bendito sea Dios. Santo es Jesús. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Amén. Vuelve Jehová a hablarle a Jonás por segunda vez. Obviamente ya después de todo lo sucedido, enderezcase Jonás, y ahora sí me vas a hacer caso. Amén. Ya después de que uno pasa por jueguito, tiene que obedecer. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y a veces Dios nos tiene que pasar por fuego para moldearnos y entender su voluntad. Amén. Bendito sea Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad de gran extremo, de 3 días de camino. Era grande Nínive. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Ya empieza a hablar lo que Dios le había dicho que hiciera. Tuvo que pasar por dificultades, pero ya hizo caso. Amén. Ya hizo la voluntad de Dios. Ya entendió que a dónde iremos si solo en Dios hay palabras de vida eterna. Ya entendió, amén, que había que hacer la voluntad de Dios. Hay que ser obedientes, aunque a veces no lo entendamos y no queramos, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se hicieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Bendito sea Dios. ¿Qué es cilicio? Cilicio es un trajecito áspero. Amén. Es un trajecito áspero que se tenían que poner ellos, que era en ese tiempo como una penitencia. Cuando hacían algo malo, tenían que andar ese traje, y se le llamaba como una penitencia de esas personas. Ellos entendieron que estaban mal delante de Dios. Ellos creyeron al profeta de Dios que llegó a dar su palabra. Cuando Dios te mande a orar por alguien, obedezca. Cuando Dios te mande a hablarle a alguien, obedezca. Cuando Dios te mande a ayudar a alguien, obedezca. Amén.
que cuando las cosas son de parte de Dios, todo tiene su recompensa. Usted solamente obedezca. Amén. Seamos fieles al Señor y seamos obedientes. Bendito sea Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: oiga, qué lindo, eso a mí me gusta, lo que habla el rey, lo que el rey dice, cómo se pronuncia el rey de Jehová. Habla hasta más lindo el mismo rey que Jonás, y Jonás siendo un profeta. Si usted lee la Biblia, oiga qué lindo como lo dice el rey, amén, cómo lo acepta, cómo lo llena, cómo le llega a su corazón. Bendito sea Dios. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecerá? Amén. Tuvo más temor el rey, amén, en la forma de hablarle, y le tuvo más respeto el rey a Dios. ¿De qué forma más linda? Porque el rey sí entendió que si no se hacía la voluntad de Dios, el pueblo iba a perecer. Amén. Todos iban a perecer. Bendito sea Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Bendito sea Dios. Cuando una persona se vuelve a Dios de todo corazón, cuando una persona realmente se vuelve a Dios de todo corazón, todo su mal, todo lo malo que ha hecho, todo lo malo que ha hablado, todo lo malo que puede acarrear, amén, Dios lo borra y empieza una nueva vida. Amén. Empieza una nueva criatura en los caminos de Cristo. Todo es que aprendamos a aceptar nuestros errores y aprendamos a pedirle perdón a Dios de todo corazón, y lo aceptemos a Dios en nuestro corazón, y de ahí en adelante Dios lo viejo lo vuelve nuevo. Amén. Lo hace nuevo el Señor. Pidamos perdón a Dios cuando hay que hacerlo de corazón. Amén. Bendito sea Dios. Alabado su nombre. Vamos a ir terminando. Dice: pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. O sea, Jonás, después de lo que le sucedió, después de lo que vivió, después de estar ahí que casi se muere, se lo traga un pez, dura 3 días y 3 noches dentro de un pez, no pudo comer, le tuvo que pedir a Dios misericordia para que le volviera a salvar la vida. Dios le da una segunda oportunidad, lo manda una segunda vez a dar su mensaje, y Jonás hizo caso a la fuerza. Amén. Viendo la mano de Dios y viendo todo lo que Dios ya había hecho. Jonás no es que fue un profeta de la noche a la mañana. Jonás, me imagino que en su vida anterior tuvo que haber hablado mucho con Jehová. Jonás conocía realmente quién era Jehová, y Jonás sabía que Jehová iba a salvar a ese pueblo si él iba y hablaba. Por eso él no quería ir. Pero aún pasando todo lo que le sucedió a Jonás, se apresuró en su extremo y se enojó. Y oiga la oración que hace: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, o sea, estaba yo tranquilo allá, y tú me vas a mandar a hacer eso. Yo no quería hacerlo, porque Jonás sabía lo que iba a terminar. Amén. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepentirías del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué difícil, ¿verdad? Qué duro. Muchas veces nos pueden pasar por ahí chispitas, que situaciones muy mías o muy suyas, le echamos la culpa a Dios. Amén. Si no se hace lo que yo quiero, yo me enojo con Dios. Jonás estaba enojadísimo hasta la muerte, y se lo está diciendo a Dios directamente. Él prefería morirse. Amén.
por lo que había sucedido. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros? Tuvimos un problema, hasta a Dios le echamos la culpa. Pasamos por tal situación, es culpa de Dios. Se me mojaron las tenis que dejé en un tendedero en la casa y llovió. Dice, pero ¿por qué llovió? Si yo estaba secando mis tenis, qué bárbaro, Diosito me mandó el agua, todavía no. Hasta por pequeños detalles y no nos damos cuenta en nuestro vivir. Amén. Se nos pierde algo, es culpa de Dios. Amén. Pasamos una situación, un problema, me volvió a ver feo un hermano, yo lo vi, es culpa de Dios que me dio feo. Somos rápidos para echarle la culpa a Dios muchas veces. Amén. ¿Cuántos Jonás? Dios quiera que ninguno, ¿verdad? Pero podemos saber por acá que nos enojamos muy fácil en nuestra casa, en nuestro hogar, contra los seres hasta que nos quieren. Ojalá que no haya ningún Jonás por aquí, de ese tipo de carácter tan fuerte. Amén. Que Dios nos ayude y que nos moldee nuestro carácter. Amén. Que seamos personas de bendición, que es lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jehová sabía que Jonás vivía enojándose todo el tiempo. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Amén. Hermano, vea que Jonás no se fue. Pasó lo que pasó, le dijo eso a Dios en la oración. Y Jonás le dice que si hace bien en enojarte tanto, deje de enojarse. ¿Por qué te enojas tan fácil? Pero el corazón de Jonás todavía estaba creyendo y pensando que por haberse enojado con Dios, Dios siempre iba a destruir a Nínive. Él hace una enramada, él llega y se va lejos de la ciudad. ¿Por qué se apartó? Porque Jonás todavía tenía en su corazón que venía una bola de fuego sobre esa ciudad y se iba a desbaratar. Dios la iba a desbaratar, la iba a destruir. Se aparta un poquito, pero va y se hace una ramadita ahí y se queda esperando que pasen los días. Porque tarde o temprano él veía ya la mano de Dios sobre esa ciudad y la ciudad tenía que ser destruida. Eso era el corazón de Jonás, eso era lo que Jonás quería. Entonces hizo una ramadita por ahí y se quedó esperando a ver si Dios le hacía caso a él. Amén. Muchas veces pensamos que Dios nos tiene que hacer caso a nosotros y no es así, mi hermano. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Es la voluntad de Dios la que se hace, no la nuestra. Aprendamos a que sea la voluntad del Señor. Amén. No la nuestra. Bendito sea Dios. Muchas veces pensamos que Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Amén. ¿Por qué no ando un carro último modelo por ahí? ¿Por qué no me puedo comprar una casa grandísima y carísima que yo quiero? Porque yo quiero. Amén. O tantas otras cosas que podemos tener en nuestras mentes, porque yo lo quiero así. No, mi hermano. Tenemos que hacer lo que Dios dice que hay que hacer y aceptar su voluntad, aunque muchas veces no la entendamos. Todo tiene un tiempo y todo tiene un propósito en las manos del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. A mí me da risa porque yo me puse a estudiar esto. Mi hermano, es el único versículo pequeñito donde Jonás se alegra en toda su historia. Solamente se alegró en ese momento, se puso feliz porque él estaba durmiendo, abrió sus ojos, aún con su corazón esperando que Nínive se fuera a destruir, y vio que había una calabacera. Es como una planta que creció en lo que él estaba haciendo así, con hojitas anchas, y lo comenzó a librar del frío y del sol. ¿Ven? Y él se puso feliz con Dios. Dice, mirá que Dios me hizo caso, Dios me guardó, Dios me cuidó. Entonces Dios iba a destruir Nínive. Él tenía eso en su corazón todavía. Dice, si usted se queda ahí ahorita y usted está deseando que suceda eso, y usted ve que Dios en la noche le hace una calabacera, le hizo una ramadita ahí para que usted no lleve sol, usted dice, va a pasar algo. Entonces, ¿por qué me lo hizo? En su corazón Jonás seguro pensó, si va a destruir Nínive Dios.
Porque entonces si no hubiera sido así, ¿para qué me la construyó? O sea, puedo estar aquí varios días esperando que en algún momento va a suceder lo que yo quiero, que no es la voluntad de Dios, esperar a lo que Jonás quería. Amén. Bendito sea Dios. Fue el único momento que Jonás se puso feliz. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, el mismo Dios que le preparó las plantas, la calabacera, también Dios preparó un recio viento solar, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y volvió otra vez Jonás a desear la muerte. Amén. Y deseaba Jonás la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Que Jonás más cabezón, ¿verdad? Que Jonás más testarudo. ¿Cuántas veces en nuestro vivir tenemos alguna situación y le pedimos perdón a Dios? Dios nos perdona, pero vuelvo a hacer el mal otra vez. Pasa una semana, pasan 15 días, pasa un mes, vuelvo a caer, vuelvo a hacer el mal, le volvemos a pedir a Dios perdón y Dios nos vuelve a perdonar, porque su misericordia es nueva cada día. Amén. Jonás se enojó en toda su historia muchas veces y se enojaba bastante, era muy cabezón. Dios quiere que nosotros aprendamos a no enojarnos tanto y hacer su voluntad sin tratar de renegar. Amén. Hacer el propósito de Jehová. Y le dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, el cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Jonás, mi amado hermano, hizo la voluntad de Dios, pero nunca entendió realmente qué era lo que Dios quería. Y Dios le hizo esa calabacera para que Jonás entendiera que su misericordia era muy grande, que su misericordia era infinita, y Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. Tuvo Jonás más dolor por una planta que creció en un día y muere en la noche, que por todas las 120,000 personas que habitaban Nínive. Amén. Tenemos que entender muchas veces que tenemos un Dios misericordioso, amén, que nos ama en gran manera nos ama el Señor. Santo Señor. Él no quiere que nadie se pierda, mi amado hermano. Vamos a ir un momentico nada más a Mateo 28 y 19 para terminar. A Estevita, me lo busca usted ahí, si me hace el favor. Mateo 28, 19. Es para ustedes, iglesia. A Jonás Dios lo manda a Nínive a dar ese mensaje de salvación para el pueblo de Nínive. Amén. Y se hace la voluntad de Dios. Y a nosotros nos dice el Señor en esta mañana: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nos manda el Señor a predicar su palabra. Amén. Nos manda el Señor a nosotros a hablar su palabra. Nos manda a dar el mensaje a las personas. Nos manda a hablar que hay un Dios poderoso que todo lo puede. Amén. Ese es nuestro mandato, iglesia. Tenemos nosotros también que ir, que hablar al vecino, a la vecina, a las personas, que decirle que hay un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, y que no hay salvación dada a los hombres, sino en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Jonás pudo no haber aprendido su propia historia. Amén. Jonás seguro nunca aprendió la historia de él, de lo que él vivió, y no la pudo aprender. Pero nosotros, iglesia, debemos aprender nuestra propia historia. Debemos hacer nuestra historia propia. Amén. Debemos ser obedientes y saber escuchar a Dios. Amén. Para que cada uno de nosotros tengamos nuestra historia diferente.
Amén. El cristiano obediente, el cristiano que tenga voluntad propia. Amén. Un cristiano que no sea de doble ánimo. Un cristiano que levante la mano y diga: aquí estoy yo, Dios, aquí estoy yo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieras. No lo que yo quiera ni lo que yo desee, sino hacer la voluntad de Dios. Seamos obedientes. Tengamos nuestra decisión puesta en Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y vamos a ver la mano de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Que la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros todos los días, hasta el fin. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Tengamos decisiones con Dios y con